Bueno, buenas noches. Entonces vamos a continuar con lo que quedó de la unidad 3, uso eficiente del recurso hídrico, y nos había quedado un poco el tema de la huella hídrica. Esto de la huella hídrica nace a mediados de los 90, 1992, 93, y por medio de investigadores, ahí hay uno de los principales, Joextra, que en el año 2002, Joextra define la huella hídrica. Pero previo a esa definición del 2002, existió un concepto que se llamaba agua virtual. Y el agua virtual viene siendo el reconocimiento del agua utilizada en la creación de algún producto o un proceso, que cuando llega al consumidor, ese agua no se ve, digamos, es un agua que se utilizó en el camino, en el ciclo de vida de ese producto, y bueno, en esa época empezaron a considerar y a tenerlo en cuenta, ese agua que no se ve, ¿no? Se denominaba huella, agua virtual, ¿no? Y ese concepto fue muy bien tomado por los distintos países, digamos, un concepto netamente ambiental, y fue, digamos, atravesando un proceso, ¿no?, de definiciones, de acuerdo, de consenso, hasta que llegó en el 2002 la propuesta de este investigador que lo denominó huella hídrica. Y básicamente es un indicador de ese uso del agua que incluye el uso directo y el indirecto. Ahí en el indirecto está involucrado el tema de la huella del agua virtual, la que no se ve, digamos. Y ese consumo es de un producto, de un proceso, de una persona, de una región, eh, o de una institución, digamos. Es un concepto bastante amplio, se puede aplicar en todos esos eh, ejemplos, digamos. Eh, Básicamente es una cuantificación, es una métrica, es un cálculo en términos volumétricos del agua consumida. Ahora vamos a ver, esta agua consumida puede tener distintos orígenes y distintos fines, digamos, distintas disposiciones finales, digamos, eh, e incluye el agua contaminada también, o el agua dulce necesaria para reducir la contaminación, por ejemplo. Es algo también que lo incluye. Y este indicador está geográfica y temporalmente explicitado, quiere decir que hay que indicar, en el estudio de evaluación de la huella hídrica, hay que indicar en primera instancia el lugar, el, el- el- el espacio físico, la cuenca donde se analiza, y el tiempo en el cual se computan estos flujos, ¿no? Es un poco más profundo el análisis que un balance hídrico, ¿sí?, pero es similar a un balance hídrico. Básicamente lo que trata de medir este indicador o representar este indicador es el agua que se mueve, que se utilizó, ¿no?, de la fuente a una recepción final, pasando por un proceso, por ejemplo, a lo largo de un tiempo determinado y en un lugar determinado, ¿no? E incluye eh, esta agua indirecta, digamos, la que se usó en otro proceso previo o la que viene incorporada, ¿no? Esa es la gran diferencia con el balance hídrico. Eh, Tardó muchos años en poder, ser bien recibido, digamos, y bien utilizado, porque yo recuerdo que habían muchos errores de interpretación, entonces habían muchas dificultades para realmente
identificar cómo se calculaba este indicador, hasta que llegó una norma, digamos, que establece una guía para su determinación. Pero en líneas generales, para tener una idea, esta huella indica entonces un volumen consumido en forma directa o indirecta de un producto o de una región medido a lo largo de su cadena de producción, si es un producto. Entonces, acá está el tema, la inclusión del ciclo de vida de un proceso, de un producto. Es decir, desde la definición, y esto fue lo que se discutió en su momento, es analizar toda la cadena productiva, por ejemplo, de ese producto, ¿no? Desde que se cultivó el pasto o el forraje para alimentar a la vaca, toda el agua que consumió la vaca, toda el agua que se consumió en la faena, toda el agua que se consumió en el proceso de la vaca, digamos, en el faenamiento, toda el agua consumida en el transporte, por ejemplo, y toda el agua que se usó en la refrigeración de ese producto, y el agua que utilizamos, que utiliza el consumidor, digamos, para lavar eh, y para consumirla, digamos. Entonces, si yo sumo todas esas aguas a lo largo de esa cadena del ciclo de vida de ese producto, es un valor enorme, ¿no? Y si yo incorporo, por ejemplo, son cadenas, son ciclos encadenados, ¿no? Porque, por ejemplo, la parte de transporte, hay un ciclo de vida encadenado que es, por ejemplo, la fabricación de ese vehículo o el combustible de ese vehículo, ¿no? Entonces es bastante complejo, digamos, interpretar y calcular todas esos usos indirectos, ¿no? Ahí donde viene la dificultad. Lo interesante que es un indicador acoplable, es decir, si yo tengo calculado la huella hídrica de un transporte general, bueno, lo puedo escalar y lo puedo sumar a ese producto, ¿sí? Otra definición básica es diferenciar los tipos de agua, digamos. Entonces se conocen tres tipos de agua, o se clasifican en tres tipos de agua, denominados agua verde, agua azul y agua gris. En primera instancia, el agua verde identifica el agua de lluvia, ¿sí? Y el agua evaporada. Digamos, comparándolo con un balance hídrico, es esos dos flujos, digamos. La definición sería el agua que no llega a recargar las masas superficiales o subterráneas, sino que se almacena en la parte superior del suelo y evapora. ¿Mm? O evapotranspira la planta, por ejemplo. Luego el agua azul, o la huella hídrica azul, es agua almacenada superficial o subterráneamente, y es un volumen consumido, digamos, el volumen de riego, el volumen que tomó la planta, por ejemplo, o el volumen de agua que se utilizó para un proceso determinado. Y finalmente el agua gris tiene que ver con el agua de recirculación o los efluentes, o en forma inversa, el agua dulce requerida para reducir la carga de contaminantes. Yo creo que una de las cosas más importantes del concepto de huella hídrica es justamente el de agua gris. Porque el agua verde y azul básicamente se utilizaban en un balance hídrico, pero no el tema de la huella hídrica gris, ¿no? Eh, esto, el concepto de la huella hídrica eh, proviene de un concepto previo, la huella de carbono, que la tienen que haber escuchado alguna vez, que es otro indicador que mide la cantidad de gases de efecto invernadero que
produce un producto, un proceso, una región o una persona. También a lo largo de un tiempo eh, y en una región determinada. Y en su momento el concepto también evolucionó, el concepto de la huella de carbono, desde un enfoque ambiental, digamos, bastante aceptado por todos, pero pasó a un enfoque geopolítico, ¿no? Y económico también, porque en algún momento se pensó en incluir este indicador y utilizar un bono verde, ¿no? Que tienen que haber escuchado alguna vez también, que cotizaba en bolsa, que pretendía, digamos, reconocer la plusvalía de aquel que redujo emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Entonces, al ingresar este indicador en un mercado, ahí se empieza a tergiversar un poco porque, digamos que en ese caso, un país que tiene mucho poder económico, mucho poder adquisitivo y es gran contaminante, podía tener, digamos, podía comprar bonos verdes de países menos desarrollados y que contaminaban menos, porque tenían como como un stock disponible para contaminar que el otro no lo disponía. Entonces ahí se tergiversa, aparece el mercado como un elemento eh, transformador del concepto ambiental, ¿no? No prosperó eso, pero fue una de las ideas, me parece, que pergeniaron el tema de la huella de carbono. Entonces, este indicador de la huella hídrica, en su momento también se pensó que venía por ahí, digamos, por el lado de reconocer la plusvalía del recurso hídrico, que en líneas generales a países no tan desarrollados como nosotros, el cual tenemos una oferta hídrica mucho mayor que otros países, quizás nos beneficie si nosotros ponemos en valor el agua que estamos distribuyendo al mundo, ¿no? Porque tendríamos la de ganar si se reconociera ese valor, ¿se entiende? Eh, pero bueno, eso tampoco prosperó, el concepto de incluirlo como un indicador económico para poder de alguna manera devolver ese valor al, al origen de la materia prima, digamos, ¿no? Del recurso hídrico. Y quedó hoy en día como un indicador ambiental, ¿sí? Eh, en su momento, como les digo, habían muchas complejidades para realmente saber si un estudio estaba bien hecho o no se podían comparar los estudios, porque la metodología era distinta. Eh, la normatización, por suerte, ayudó. Enseguida vamos a mencionar las normas IRAN o ISO que tienen que ver con esto. Y bueno, hoy en día está un poco más regulado el tema. Em, Ahí está, bueno, la diferencia con el balance hídrico, que yo les decía que no utiliza la huella gris y tampoco utiliza este concepto de uso directo o indirecto, digamos. Ahí está la diferencia también. Entonces, ¿para qué la podemos utilizar? Eh, Básicamente la podemos utilizar como un indicador para la gestión, para avanzar hacia una eficiencia del uso del recurso hídrico. Eh, en su momento yo siempre decía que podía ser un indicador de calidad de un producto, un servicio o una región, al poder comparar con un indicador de esa misma región o proceso o producto de tiempos pasados. Es decir, si mi huella hídrica es de 1.400 metros cúbicos por año, mi huella hídrica personal
es de 1.400 metros cúbicos por año en el año 2019 y en el 2020 fue de 1.100, quiere decir que yo fui más eficiente, digamos. Me sirve para compararme en un estadio previo al actual. Entonces yo siempre lo pensé a este indicador como un indicador de plusvalía para un producto. Si el producto, un vino, una cerveza o un kilo de carne, tiene un sello de alguna institución que regule, administre el cálculo de esta huella, o una certificación de ISO, por ejemplo, que indique que ese producto tiene una huella determinada, yo, siendo un consumidor de ese producto, al compararlo con otro producto, podría encontrar una diferencia, ¿no? Y entender esa plusvalía, y quizás si ese producto es más caro que el otro, pero tiene esa huella hídrica certificada y es menor que la huella del competidor, quizás yo elija el producto más caro, ¿m? Porque también lo incorporo como valor del consumidor. Pero leyendo bien hace unos días la norma ISO, y algunos estudios relacionados a esto, queda claro que no es un indicador de producto, digamos, ¿no? Eh, Quizás es un mal uso de la huella hídrica utilizarlo para eso. Entonces, ¿para qué se usa? Para la gestión, para avanzar en el uso eficiente, digamos. Que esto de compararme, y no comparar con otro producto, porque siempre va a haber diferencias. La razón es esta: yo puedo usarlo para comparar mi región con mi región en un tiempo anterior, porque el espacio físico y las condiciones climáticas y socioeconómicas quizás sean las mismas. Pero quizá exista una sequía de por medio y bueno, existieron fenómenos externos que van a hacer que cambie la huella hídrica. Y quizás estoy hablando de la misma región. Entonces, por eso no se puede comparar, digamos. Es un punto de discusión, digamos. Em, Algunos ejemplos, por ejemplo, eh, un litro acá hay unas infografías de valores promedios, de distintos estudios en distintas regiones del mundo. Por eso estos valores hay que tomarlos con muchas pinzas, digamos. Fue lo primero que se difundió, este tipo de infografías. Son valores que por ahí son difíciles de incorporar. Que un kilo de carne de res consuma 15.000, 17.000 litros de agua, es difícil de entender. Eh, o por qué consume tan poco un litro de cerveza, por ejemplo, ¿no? Entonces, si queremos ser eficientes, tomemos cerveza. Eh, pero nos dan una idea de la cantidad de agua que está involucrada en el proceso de este producto, ¿no? Eh, es agua directa e indirecta en todo el ciclo de vida de este producto, ¿no? Acá vemos otra infografía similar. Si comparan los valores van a ver que hay diferencias. Eh, una botella de vino, 700 litros, un litro de leche, 1.000 litros, y acá un litro de leche, 700 litros. ¿Ven? Hay una diferencia ahí de los valores medios, pero son en general valores importantes. Em, Después tenemos de distintos procesos, por ejemplo, generación de energía. Podemos comparar así en un vistazo. Fíjense, la energía hidráulica tiene un uso muy superior, de recurso hídrico respecto a los otros, superado por la energía de la biomasa, es decir, la quema de madera, digamos.
por toda el agua que necesitan los árboles que son quemados, digamos. Esta es un agua mucho más azul, y esta es agua que retorna al sistema, es un agua más verde. Entonces, por eso es un indicador bastante complejo de usarse por comparación directa, digamos, ¿no? ¿Se entiende? El concepto principal, y es importante esto porque es muy utilizado en los estudios ambientales, tiene que ver con el ciclo de vida de un proceso, de un proyecto, de un producto, de una empresa o una persona. El ciclo de vida de una persona es desde que nace hasta que muere. El ciclo de vida de un producto, por ejemplo, es este que vemos acá. Desde desde el agricultor, que usa agua verde y azul para regar y que consuman las plantas y evaporar, y el efluente, el drenaje, como agua gris que vuelve al sistema. Eh, Luego hay una empresa que puede producir ese alimento con la materia prima que le vendió el agricultor. En este flujo de agua virtual hay otro proceso. Por ejemplo, hay un transporte aquí, en el cual también se utiliza agua, por eso dice virtual. ¿Ven? Eh, el agricultor produce una materia prima. Esa materia prima es transportada, es secada, puede ser congelada, puede ser eh, peletizada. Bueno, y ahí hay un proceso, digamos, ¿no? Hasta que pase al transporte y al procesador de alimentos, que también de nuevo usa las tres aguas, y hay un transporte nuevamente, y hay un sector minorista, o al revés, puede haber un eslabón anterior de un sector mayorista primero, después otro eslabón de un sector minorista, y finalmente, puesto en una góndola de un supermercado, llega a nuestras manos, digamos, ¿no? Ese producto terminado. Entonces, en función de qué, qué fase estoy, en dónde me paro para hacer en la huella hídrica, tengo que considerar la huella indirecta y el flujo completo hasta el fin de la vida útil de ese ciclo de vida. ¿Sí? Después algunos otros valores, otros indicadores, o sea, otros números de este indicador. Por ejemplo, el 1% de la huella hídrica del mundo se mueve, se usa en el hogar. O sea que el 99% está en procesos productivos, en procesos comerciales, en procesos de transporte. Es un agua que no vemos, ¿no? Estamos viendo el agua, la huella hídrica del hogar es la más directa, digamos, el agua que, que vimos cómo se calculaba y lo van a tener que calcular en el práctico 3 de los distintos usos domésticos, por ejemplo. Entonces es un agua directa. Eh, pero hay todo un uso indirecto que es el 99% de todo. Es como para que nos haga ruido eso, digamos, que el 99% del agua que se mueve en el mundo no lo vemos. Bien, esto es otro dato importante que se los mencioné relativo al concepto de la huella del agua virtual, esto de exportar agua en forma indirecta o importar agua. Ahí indica que el 75% de la huella hídrica del Reino Unido está fuera, en otros países. ¿Qué quiere decir? Que son importadores de agua virtual. Este es un concepto fuerte también, eh, y es interesante ponerlo en conocimiento, ponerlo en valor. Les mencioné lo de la norma ISO, la vez anterior no me acordaba el número, ahí le dejo indicado la 14046, es la que determina las guías o las directrices para cuantificar la huella hídrica, ¿no? Fue este,
Salió en el año 2014, una versión inglesa primero y después se tradujo. Es importante esto. Habla de gestión, fíjense que presenta este es el objeto, presenta los principios, requisitos y directrices para la gestión de la huella. Habla de gestión de la huella, ¿ven? Está basada en el análisis del ciclo de vida, y hay otra norma que lo sustenta, es decir, esta norma 14046 menciona muchas veces procedimientos que están detallados en la ISO 14044, que si bien es posterior del número, es previo, es 1 o 2 años anteriores a esto. La definición entonces, bueno, este es de un autor, digamos, precursor en el concepto de la huella virtual, dice que estima el volumen de agua consumido o contaminado para generar un producto, mantener un territorio, o una organización o un servicio. A partir de estos datos, es posible evaluar los impactos ambientales. Esto es importante. ¿Para qué sirve esto? Para evaluar impactos. Si bien acá habla de sociales y económicos, esto en la norma indica que no, en realidad. Yo lo dejaría en evaluar impactos ambientales. Implica ese consumo de agua en todo el proceso de ciclo de vida de ese producto o de esa región. El método tiene limitaciones, por ejemplo, esto es importante, no tiene en cuenta agentes como las inundaciones, donde hay un flujo de agua que no era tenido en cuenta en el ciclo de vida del proyecto. Es decir, es un evento que sucede, así como la sequía o así como la falta de una infraestructura hídrica. Entonces no es un indicador global, digamos, tiene sus limitaciones. Se considera una buena herramienta, pero parcial, por lo que debe usarse en forma conjunta con otros indicadores. Entonces, la evaluación de la huella hídrica sirve para identificar oportunidades para reducir impactos relacionados al uso del agua, asociado a productos, procesos o organizaciones. Fíjense, identificar oportunidades para reducir impactos, ¿no? Una vez entendida la huella hídrica de ese proceso, en algún punto de su ciclo de vida va a haber un valor que sobresalga del resto, y bueno, ahí es donde hay que afinar el lápiz para poder hacer una eficiencia, ¿no? Entonces, el análisis del ciclo de vida y en la huella hídrica me permitirían identificar dónde reducir. Gestionar en forma estratégica los riesgos. ¿A qué se refiere riesgos? Se refiere a la parte de contaminación, ¿sí?, del agua gris, digamos. Esto también es importante porque es uno de los pocos indicadores que tienen en cuenta estos flujos. Yo les mencioné algunos indicadores muy, muy versátiles, como la tasa de uso o las tasas de recirculación de un proceso, pero no son para un proceso. No podría ser para una persona, por ejemplo. ¿Cómo calculo yo la tasa de recirculación mía? ¿Se entiende? Este indicador permite incorporar estos flujos de recirculación o de agua gris en un proceso, en un territorio, en un servicio, etc. Facilitar la eficiencia y la optimización, bueno, lo mismo que esto, avanzar en la gestión de la eficiencia. Informar a tomadores de decisión, los impactos potenciales. Ven que resalta, esto ya sí es contenido de la norma. Informar como objetivo, digamos, para qué puede usarse, para informar. Aportar información consistente y confiable, basada en evidencia científica, ¿no?, que está respaldada por esta norma, para reportar estos resultados. Los informes de huella hídrica tienen que tener una rigurosidad determinada y establecida en esta norma, digamos.
Yo creo que hay avances en Argentina para hacer informes oficiales de huella hídrica de regiones o de provincias, pero todavía no conozco ninguno. Y bueno, acá algunas limitaciones de esta norma, analizadas desde un punto de vista del análisis de ciclo de vida. La norma ISO 14046 no es suficiente para describir todos los impactos ambientales, ¿no? Los que van más allá del agua, solamente los impactos ambientales relacionados con el agua. Eh, no sirve para comunicar a través de declaraciones, ni mucho menos para los productos de etiquetado. Esto que les comentaba al principio, que yo pensaba de que sí, podía servir para eso. Y tampoco permite de forma fácil entender una comparación de huellas. Que es lo que yo les comentaba de que las infografías en las cuales se evidencian estos valores y se comparan, bueno, esas comparaciones así a la ligera generalmente son erróneas. Es de compleja eh, resolución la comparación. Por eso justamente está relacionado con esto. No lo podría poner en una etiqueta porque no los puedo comparar, porque cambian sus condiciones climáticas, sus condiciones territoriales. Sí pueden llegar a tener una analogía en el tiempo. Es decir, si yo digo la huella hídrica del tal año respecto a la huella hídrica de tal año, pero me falta la otra parte, la parte espacial, y la parte física de ese espacio. ¿Se entiende? Y acá está la definición que dice la norma. La huella hídrica se entiende como las métricas, ¿ven? Es una cuantificación. Métricas que cuantifican los impactos ambientales potenciales relacionados con el agua. Es una definición abierta, deja abierta el método de cuantificación. Esto se lo dije, son los impactos relativos al agua y no se está evaluando el consumo, sino el impacto. Y también otra definición, la evaluación de la huella hídrica se define como la recopilación y evaluación de las entradas. Esto es importante también porque básicamente, como toda evaluación ambiental, alguna vez seguramente se van a topar esto en su desarrollo profesional, para evaluar los impactos ambientales de una obra, por ejemplo, existen matrices de impacto ambiental que son tipo plantillas, tipo ejemplos, ejemplos tipo, donde para distintas clases de obra yo voy a tener distintas fases temporales del proceso, del ciclo de vida de esa obra. Las típicas son ejecución, mantenimiento y cierre, por ejemplo. Eh, en la ejecución voy a tener distintas tareas que hacen a la obra y que afectan a distintos factores de los medios físicos, biológicos, socioeconómicos, etcétera, etcétera. Entonces, esas matrices están semi-armadas, digamos, para un ejemplo tipo de esa obra y un lugar determinado, pero no son aplicables así como están para todos. Lo que un evaluador ambiental hace es tomar esas matrices y readecuarlas a las condiciones locales de la obra, del territorio y de los factores socioeconómicos, biológicos, físicos que afectarían, ¿sí? Entonces, es de bastante complejidad establecer esto, esta matriz local, y generalmente cae a criterio del que evalúa, digamos. La ventaja radica en que tenemos una norma ambiental en Argentina y especialmente en Mendoza a través de la ley 5961 que establece eh, distintos instrumentos, distintas fases de esta evaluación ambiental
en la cual aparece el Estado provincial y las distintas instituciones multisectoriales que van a emitir un juicio de valor sobre esa evaluación, sobre ese estudio, sobre ese profesional o grupo de profesionales que generaron esta matriz de impacto, ¿sí? Entonces, ese estudio va a estar revisado por, muchos, por muchas visiones, ¿no? El sector académico está siempre presente, con todas sus disciplinas, los sectores de la Dirección de Hidráulica, el Departamento General de Irrigación, EDEMSA, Vialidad Provincial, depende el tipo de obra, son las distintas instituciones que se llaman para emitir un juicio de valor a través de un informe sectorial sobre esa evaluación, ¿sí? Y generalmente tienen observaciones y se va a decir, por ejemplo, inclúyase el impacto a la napa freática porque no se tuvo en cuenta. Así, cosas groseras no, pues, generalmente, porque estas matrices ya las contienen, pero tiene un proceso participativo, digamos. En cambio, la huella hídrica todavía no tiene una regulación de uso. ¿Mm? Por eso digo que, y recalco que hay que tomarlo con pinzas, porque es muy difícil poder comparar dos cálculos de huella hídrica porque seguramente van a ser diferentes en su forma, en su método. ¿Mm? Y lo importante de la génesis de la huella hídrica es esto de considerar el ciclo de vida de ese proceso y, y proponer o presentar en el informe de huella hídrica el inventario. Y el inventario vendría siendo como explicar esta matriz ambiental que yo les decía. ¿Se entiende? Entonces, el día de mañana, cuando ya existan muchos inventarios o informes de huella hídrica donde estos inventarios empiecen a aparecerse o a complementarse, van a haber más posibilidad de poder compararse, digamos, ¿no? Bien, vamos a dejar aquí. Espero que les haya quedado un poco claro